poquito, amén. Es que estas luces a uno no lo dejan ver bien, entonces mientras más cerquita mejor. Acérquese, acérquese. Mire, si uno no se puede sentir cómodo y feliz en la casa de Dios, no hay otro lugar. Este es el lugar el que el Señor propuso en su corazón, que Él mandara bendición y vida eterna en la congregación de los santos. Entonces, cuando nosotros venimos aquí y nos congregamos, no es simplemente decir, bueno, ¿qué podemos hacer el viernes? No, pues nada, no, sí, hay que ir a la casa del Señor a recibir bendición. Amén. Y antes de que empecemos esta pequeña enseñanza que el Señor puso en mi corazón, me gustaría orar por las peticiones. Amén. Le voy a invitar a que ahí donde está se ponga sobre sus pies para honrar la palabra y también por las peticiones. Padre, en esta hora venimos delante de ti agradecidos. Gracias por tu presencia. Gracias por la verdad de tu palabra, Señor, porque la verdad, oh Señor, nos liberará, Señor, al conocerla. Padre, queremos en esta hora conocer de tu palabra, conocer, oh Señor, de la verdad que tienes preparada para cada uno de nosotros. Oh Señor, quita de nosotros todo estorbo, todo cansancio, toda actitud, oh Señor, Padre, que no provenga de ti, oh Dios. Desarráigala de nuestros corazones, quita de nuestra mente y de nuestro espíritu toda pereza, Señor. Padre, en esta hora declaramos, oh Señor, libertad sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones. Yo declaro tierra fértil, cada vida aquí presente, Señor, para que tu palabra no solamente sea plantada y dé fruto, sino que ese fruto madure, Señor, y sea, Padre amado, grato delante de ti, Señor. Padre, te pedimos por cada uno de mis hermanos que han puesto una petición aquí delante de ti, oh Señor, que ha tenido la fe de ponerla, Señor, en tus manos, oh Señor, sabiendo que tú eres el dador de la vida, Señor, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti, oh Señor, de lo alto, Padre. Ponemos nuestra confianza en ti, oh Señor, y yo te pido que en esta noche, Señor, tu palabra, Señor, pueda liberarnos de todo aquello que nos ata y nos conforma, Señor, a este mundo, Señor. Permite que tu palabra venga, Señor, como esa espada de doble filo, Señor, y quite, Señor, quite todo exceso, Señor, quite, Padre amado, y pudra, Señor, y rompa todo aquello que nos estorba, Señor, que nos hace pesados y no nos deja, Padre amado, caminar hacia la voluntad tuya, Señor, hacia el propósito tuyo. Yo te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén, hermano. Le voy a invitar a que se siente, amén. Dele un aplauso al Señor. Estas, de por sí yo sudo, estas luces me van a hacer sudar bastante. Fíjese que quería empezar esta palabra con esta no anécdota, es algo que el pastor me dijo la semana pasada que preparara algo y usted sabe que precisamente en este tiempo de verano pasa uno muy ocupado, el trabajo se levanta bastante, hay bastante trabajo, hay bastantes cosas que hacer, no solamente la obra requiere tiempo, sino también la familia, los trabajos. Y la que esta semana hemos tenido una semana muy agitada, no solamente en el trabajo, sino si ustedes vieron, se está tratando de arreglar un poco la iglesia, de mantener la casa del Señor agradable, amén. Que cuando la gente venga, ya sea invitados o usted mismo, se sienta que en este lugar la excelencia no solamente es para el Señor, sino también para su pueblo, amén. Que estemos en un lugar que represente la excelencia y la limpieza, la integridad, amén. Entonces estuve meditando, pensando, orando, clamando, de todo, ¿verdad? Y se me ocurrió decirle a mi niña de 4 años, le dije, estábamos ahí platicando y a ella le gusta mucho, yo no sé si usted entiende el término cuddle, le gusta en la noche así acurrucarse conmigo, me hace tú y yo en la cama, que vamos a hacer cuddle, la chiquita. Esa edad es hermosa, de que yo, esa edad todavía, la edad de ella, ya soy un héroe para ella. Entonces vengo y le digo, mira, fíjate que me toca predicar en la iglesia, ¿qué crees que debería de hablar? Y me dice, ¿qué es predicar? Entonces le digo, me toca hablar como el pastor cuando se para ahí enfrente y nos empieza a hablar de la palabra. Y dice, ¿sabes lo que deberías decir al pueblo?
Fíjese lo que me dijo. Me dice, háblales de Dios. Me dice, talk about God. Háblales de Dios. Me dice, y háblales y diles que no se postren delante de nada que no sea Dios, porque solo Dios es poderoso. Y entonces eso impactó mi corazón, amén. Me dio, pude ver la inocencia de alguien que no ha sido afectado por los afanes de la vida y que no ha sido intoxicado por la vanagloria de este mundo, amén. Alguien que en su inocencia, ella con firmeza declara que Dios es todopoderoso y que no hay nadie digno, no hay nadie digno de que nosotros nos postremos, amén. Y en esta noche no voy a hablar de postrar, ¿no? Pero sí quería compartírselo porque tal vez al corazón de alguien esa palabra la necesita escuchar, amén. Tal vez no literalmente nos postramos, pero el hecho de que le damos más prioridad a las cosas y pasamos mucho tiempo en ciertas cosas, no delante de la presencia de Dios, yo pienso que de una u otra forma es actitud de que estamos rindiendo culto a otras cosas fuera del Señor. Así es que tómelo en su corazón, atesórelo, y si es para usted, tenga la humildad de recapacitar, amén. Quiero que me acompañen ahí a Mateo 8, 5 al 10. La mayor parte del tiempo vamos a estar ahí en Mateo, y créanme que voy a tratar de dar lo que el Señor me dio, amén. Mateo 8 al 5 dice la palabra, 5 al 10, perdón. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión y le suplicó diciendo, Señor mío, mi sirviente yace en casa, paralítico y en gran aflicción. Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. El centurión contestó diciendo, Señor mío, no me considero digno de que entres bajo mi techo, sino solo di la palabra y mi sirviente sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados bajo mi mando, y digo a este ve, y él va, y al otro ven, y él viene, y a mi sirviente haz, y esto lo hace. Haz esto y lo hace. Al escuchar Jesús estas cosas se llenó de asombro y dijo a los que venían con él, de cierto les digo que ni aún en Israel ha hallado una fe como en esta. Me impacta cómo Jesús, de una u otra forma, en medio de su ministerio, hubo ciertas cosas que le llamaron la atención. Hubo ciertas cosas que a él lo hicieron, dice la palabra aquí, que con gran asombro. En algunas otras versiones dice que se admiró, se maravilló de la actitud de este hombre. Y una de las cosas que le maravillaron a Jesús de este hombre no fue tanto, fíjese que este es un centurión romano, ni siquiera era alguien que tenía en fe en muchas cosas equivocadas, porque ustedes saben que los romanos tenían muchos dioses. Y entonces este hombre viene y pone su fe en Jesús. Pero lo que le sorprende al Señor, aparte de la fe de este hombre, yo creo que algo que le sorprendió es el hecho de que este centurión era una persona que estaba y entendía lo que era el orden de autoridad, el orden del poder que hay cuando seguimos las cosas y cuando estamos bajo autoridad, cuando somos gente que de una u otra forma buscamos estar bajo autoridad. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que estamos bajo la autoridad de Dios en esta noche, hermano? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que el Señor nos dice ve y realmente vamos? Que el Señor nos dice ven y realmente venimos. Y a veces esperamos oír la voz de Dios que salga de una nube y que diga ven a las oraciones los martes, ven los mañana, o sal a predicar. Fíjese que me pasó algo bien interesante esta semana. Como le digo que uno está muy agitado todo el tiempo, ¿eh? A veces eso es estresante, a veces las deadlines que uno tiene. Y entonces uno anda mal, a veces anda. El otro día llegué a ver a un contratista y llegué un poco rápido y me dice, el pie duro de un hombre ocupado, porque como entré un poco así brusco al lugar donde estaba y dije, es cierto. Y a veces uno vive así la vida y pierde las oportunidades que Dios tiene para nosotros.
y me paré en un lugar a comprarme un café y pasé junto al lugar y hay una lavandería y vi a un señor que estaba ahí lavando su ropa, pero yo ya iba tarde. Siempre, aunque trabajo para mí mismo, voy tarde. Siempre tarde para qué, me pregunto a eso, ¿ya? Pero siempre hay alguien que dice, no, tienes que estar aquí, tienes que estar aquí. Entonces, entré, me compré mi café, salí rápido, eso como a las 11, 10 y media, porque aunque uno se levanta temprano, hasta ese entonces le da chance de como querer comer algo, ¿ah? Y, y el Señor me dice, háblale de mí. Y ya iba yo con el café y él estaba hablando su ropa y medio que entre lo vi y me subí al carro y sentí esa convicción. Y le digo, Señor, pero él está ocupado y yo estoy más. Pero me dice, solamente dile que lo amo y que le estoy esperando. Y que no importa lo que pase en su vida, yo lo estoy esperando. Y me bajé y me metí y le dije, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo te llamas? Mario, mucho gusto Mario, soy Manuel, no tengo mucho tiempo y yo sé que tú también estás ocupado, pero solamente quiero decirte esto. Y le dije lo que el Señor me dijo y empezó a llorar. Y ahí me salí y le dije, que Dios te bendiga, cuídate, busca una iglesia, Dios te va a hablar. Y me salí y me fui. Pero cuántas veces, hermano, el Señor me ha dicho en otras ocasiones, un ejemplo en el cual el Señor me dijo, ve, y fui. El impacto, tal vez alguien religioso diría, no, pero no le explicaste el evangelio, no le dijiste cómo se entra y los pecados, no lo llevaste por el camino romano. Pero a mí no me mandó el Señor a que le dijera todo eso. A mí en el momento solamente me dijo, ve y dile que lo amo, que estoy esperando en Él, que no importa lo que pase, yo estoy esperando. Y esa es la palabra que el Señor me dijo. Jesús fue asombrado porque este hombre que no era judío tenía en claro el poder de seguir la ordenanza de alguien que estuviera en autoridad. Yo quiero que analices tu vida y que te des cuenta si al decir yo estoy bajo la autoridad de Dios realmente lo vivimos y lo mostramos, ¿ya? Tal vez se te dice, como te dije, se te dice ve y vas, se te dice ven y vienes. Este año se ha declarado que es un año del buen samaritano, amén. ¿Realmente estamos discipulando gente? ¿Podemos decir que somos gente bajo autoridad, hermano? Un pensamiento, amén. El problema que tenemos es que en este mundo, en el sistema en el cual estamos viviendo, el hecho de la actitud de siervo es una actitud muy menospreciada. La gente, el sistema te dice, es tu vida y haz con ella lo que se te dé la gana. El sistema de este mundo le dice a los jóvenes, es tu vida, nadie te puede decir nada, haz lo que se te dé la gana. Tú no le tienes que rendir cuentas a nadie. Tú eres por lo que tienes y por los talentos que tú tienes la autoridad y el valor de hacer las cosas como se te dé la gana. Y aunque a veces la gente no lo dice, sus actitudes sí lo declaran. Aunque a veces nosotros muchas veces no lo decimos así descaradamente, pero la realidad es que eso es lo que captamos del mundo, porque eso es lo que nos enseña el mundo. Ese concepto de ser siervo y de servir no lo tenemos muy en claro, ¿eh? Hoy en día todo el mundo se llama el siervo de Dios. Ahí viene el siervo de Dios. Tomamos ese título muy a la ligera. Deberíamos de pensar si realmente estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. A veces pensamos que porque trabajamos en la obra o porque tenemos alguna posición de autoridad, estamos realmente haciendo la voluntad de Dios. Y realmente yo quiero que tú y yo entendamos que vamos a ser bendecidos y recompensados por hacer lo que Dios nos mandó a hacer, no lo que nosotros nos pusimos a hacer a nosotros mismos. Ahí en Mateo, quiero que vayamos, yo sé que usted lo sabe, pero quiero poner esto bien en claro. 7:22, quiero que vaya conmigo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor mío, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos espíritus malignos y en tu nombre realizamos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás los conocí,
apártense de mí, hacedores de iniquidad. Ese versículo para mí es algo aterrador, ¿verdad? Porque eso nos enseña, en ninguna de esas cosas que se menciona ahí, mencionan algo malo. De una u otra forma se mencionan cosas que la gente diría, wow, ese hermano, mira, ora y la gente se sana, ora y profetiza y profetiza en el nombre del Señor. Pero fíjate que esa palabra, y tal vez lo he dicho en otra ocasión, pero es importante que pongamos esta base. Esa palabra que dice, apartados de mí, jamás los conocí. Tú sabes que esa palabra traducida significa nunca tuve intimidad contigo. No es que no te conoció, sino que nunca tomaste el tiempo de tener intimidad con Dios y de preguntarle, Señor, ¿será que realmente estoy bajo autoridad, Señor? ¿Será que realmente estoy haciendo tu voluntad en mi vida? ¿Será que realmente estoy desarrollando lo que tú quieres que yo haga, por lo cual voy a ser recompensado? Esto es algo muy importante también, porque esto depende no solamente de nuestra bendición, sino la bendición de nuestra familia. Es importante saber que lo que estamos haciendo, Dios nos lo ha mandado a hacer. Quiero que vayamos a Mateo 4:19. Vamos a ir a muchos versículos, pero todos están ahí cerquitas, así es que no se preocupen. Y ya voy a empezar, no sé. Y Jesús dijo, sígame y yo los haré pescadores de hombres. Yo creo que de una u otra forma el hecho, cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Señor nos da la oportunidad de ser creyentes. Pero llega un momento en la cual el Señor no solamente te llama a creer en Él, sino te dice, sígueme. Y ese llamado, hermano, yo no sé si tú, es algo muy personal, ¿verdad? Dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Yo no sé si tú en algún momento de tu vida, de tu caminar con el Señor, has oído, has sentido en tu corazón el deseo o el llamado del Señor a seguirle. Y en esta tarde, ya noche, quiero hablar un poco del llamado, del llamamiento del Señor, amén. Quiero hablar un poco de lo que involucra el seguir a Cristo, de lo que de una u otra forma quiero ver a la luz de la palabra, y no solamente a la luz de la palabra, sino que comparemos la vida de los discípulos y veamos el hecho de que Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué es lo que involucró? Porque a veces pensamos de que no es, de repente les dijo, síganme, y sí, lo siguieron, pero para llegar a poder alcanzar la meta, llegar a ser esos discípulos que vemos que aún con su sombra la gente se sanaba, fue un proceso muy delicado, fue un proceso muy personal. Usted sabe que estos hombres pasaron 3 años día y noche con Jesús. Donde iba Jesús, ahí iban ellos. Dice la palabra que ellos les enseñaba tantas cosas que si se tuvieran que escribir libros, no alcanzaría el papel, no alcanzarían los libros para poder escribir todas las enseñanzas que Jesús les dijo. Entonces, al igual que ellos, tal vez tú y yo hemos recibido ese llamado de que el Señor te dice, sígueme. Y cuando el Señor te dice, sígueme, cuando el Señor les dijo a Simón y a los demás discípulos, síguenme, de ahí dice la palabra que les empezó a predicar y les decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Y empieza de repente el Señor a cambiar los principios de la vida de ellos. Al igual que cuando tú y yo nos venimos y nos sentamos aquí en la iglesia, cuando tú oyes la palabra de Dios, la palabra de Dios son estatutos, son principios, es un fundamento en el cual nosotros debemos de comparar la palabra de Dios al estilo de vida que llevamos, y de ahí debemos de aprender lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, en la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. La palabra de Dios nos enseña, y Él les empieza a decir que aquel que quiera ser mayor de todos tiene que ¿qué? Ser el servidor de todos.
De repente Jesús no solamente les dice síganme y todos para allá, no, les empieza a dar ciertas instrucciones, les empieza a cambiar su forma de pensar, les empieza a decir entre ustedes en el mundo y en la forma, en el gobierno de este mundo, el que es mayor se enseñorea de todos, pero entre vosotros no será de esa forma. Entre vosotros el que quiera ser mayor tiene que servir a todos. Y de repente Él les empieza a dar principios que de una u otra forma nosotros ya deberíamos de tener así. Ya deberíamos de saber que es mejor dar que recibir. Ya deberíamos de saber que el que se humilla, el Señor lo exalta. Y que lo que hacemos en secreto, el Señor recompensa en lo público, amén. Entonces, es algo que tengamos bien en claro, que cuando el Señor les llamó, no solamente los llamó, sino que les empezó a dar las armas que necesitaban. Los empezó a capacitar, así como nos ha empezado a capacitar a ti y a mí. Yo pienso que si tú te pones a pensar, y yo no sé de qué iglesias tú vengas, yo cuando acepté al Señor y vine aquí, yo venía de una iglesia metodista. Entonces el sistema de enseñanza, la forma en que se enseña era como algo totalmente diferente, algo nuevo. Yo me recuerdo, aún todavía pasa, que a veces mientras el pastor predica, es como Dios quebrantando y lloro ahí. Usted tal vez no se da cuenta, por eso me siento hasta al frente, para que la gente no diga, este men su esposa lo pellizcó, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque la palabra fresca del Espíritu viene y quebranta mi corazón y me habla tal vez de algo que necesito cambiar, y ahí mismo me quebranta. Y eso fue algo, una vez me pasó ahí en la iglesia metodista, estábamos adorando y de repente empecé a sentir esa presencia de Dios, y allá se canta y todo, pero me dieron ganas de llorar y me espanté porque ¿y ahora qué es esto? Ya, acababa de aceptar al Señor y vi que el que estaba dirigiendo también estaba llorando, que era una persona que no me voy a olvidar de él, un hermano colombiano, que a un compositor tiene unas canciones que todavía me recuerdo de las canciones que él compuso, unas canciones bien hermosas. Y lo vi llorando y toda la gente se espantó. Mi mamá, no sé si todavía mi mamá estaba ahí, pero ella puede ser testigo de eso. Se espantaba la gente porque decía, bueno, ¿y este men qué le habrá pasado? ¿Será que tiene? Porque la gente cuando lo ve llorando uno piensa que está problemado, uno, se está peleado con la esposa, o cuando no danza, porque estará en pecado el hermano que no quiso danzar hoy, ¿verdad? Entonces y el Señor me quebrantó y empecé a llorar, pero me contuve. Pero cuando llegué aquí a la iglesia y la palabra del Señor a través del pastor y la presencia a través de la alabanza empezó a romper esos moldes, empezó a capacitar. Es como es la palabra de Jesús, la palabra viva que les decía a sus discípulos, que les decía, no, si vas a dar algo, hazlo con un corazón alegre. Si vas a dar algo para el reino, que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda. Hazlo de una forma humilde. Si alguien te pide algo, hazlo con gusto. Y empezó a cambiar su forma y su concepto de pensar. Y yo pienso que de una u otra forma, algunos de nosotros ya hemos llegado a ese punto donde tal vez ya conocemos algunos principios, amén, del reino. ¿Puedes decir amén a eso? Ya entendemos algunos principios, pero ahí es donde empezó lo más rico de la palabra. Es cuando el Señor de repente les dijo, ustedes ya, porque acuérdense que a ellos se les era dado conocer los misterios del reino, así como a ti y a mí, a través de la guianza del Espíritu Santo. Tú le hablas de ciertas cosas que nosotros sabemos de la palabra, de cosas espirituales, a gente de otras denominaciones, de otras iglesias, y te miran como diciendo, y este menta, pero loco, ¿ah? Por ejemplo, tú le hablas que hay victoria en medio de la danza y la gente te dice, si eso es carnal, no se dan cuenta de que Él nos rodea de cantos de victoria, de cantos de liberación, que en medio de la alabanza Él habita, ¿ve? Amén, hermano. No se dan cuenta de que la alabanza no es simplemente saltar, sino tiene una representación espiritual, que la alabanza, dice la palabra, que así como es su nombre, así sea su alabanza, que el hecho de que tocamos fuerte y hay trompetas y hay sonido de júbilo, no es porque nos gusta quedarnos sordos, sino porque así como es la alabanza poderosa, el Señor que habita en medio de la alabanza es poderoso, amén. Entonces así tiene que ser su alabanza. Pero si tú le hablas a alguien que apenas si le gusta
cantar un himno, una viejita y en un acordeón de esos grandes. Pero a nosotros se nos es dado entender los misterios del reino. A nosotros se nos ha dado, y mientras más buscas, más entiendes, y más se te habla, y más se te explica, y más se te es dado conocer. Y así estaban los discípulos. De repente a los demás se le hablaba por parábolas, pero a ellos se les enseñaba los misterios del reino, igual que a nosotros. Entonces yo me imagino que de repente estos se sentían como que no, yo la sé. Porque acuérdense que estas personas, al igual que tú y yo, fueron sacadas de gente común. Eran pescadores. Algunos eran cambistas y otras eran de todavía hasta doctores, ¿verdad? Pero agarró el Señor de lo que él sabía, del cual no se iba a gloriar. De esos agarró el Señor. Y de repente les empezó a mostrar los misterios y les empezó a explicar los misterios del reino, y aquellos ya se sentían un poquito como que la saben, ¿verdad? Pero de repente viene la escuela, y lo que yo le llamo la escuela del alfarero, y ahí es donde quiero que tú y yo lleguemos, amén. Quiero que vayamos a Mateo 16:23. Me puse un reloj que no sirve, así es que yo para mí tengo tiempo. No tiene batería. Pero bueno, como dicen que uno tiene que tener reloj. Dice Mateo 16:23. Dice, pero volviéndose a él, dijo a Pedro: apártate delante de mí, oponente, me eres estorbo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otras versiones dice: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. De repente entra la segunda fase de aquellos que el Señor les ha dicho: sígueme. De repente el Señor no solamente te empieza a mostrar los principios del reino, sino que entonces llega a la escuela en la cual públicamente humilló a Pedro delante de todos los discípulos. Dice que volteándose, o sea, Pedro lo jala a un lado y dice: no, que no te pase eso. Acuérdense que Pedro antes de eso acababa de decir que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro de repente, cuando Jesús le dice: no, pero ¿sabes qué? Me toca sufrir, y a lo mejor hasta ustedes también. No, dice que lo jaló por un lado y le dijo: nunca te pase eso. Y volteándose el Señor enfrente de todos les dijo: apártate de mí, Satanás, o oponente, me eres piedra de tropiezo, porque pones tu interés primero antes que la voluntad de Dios. Ahí es donde empieza la segunda fase del seguir a Jesús, cuando de repente ya no es que solamente conoces los principios, sino que de repente el Señor te dice: hey, eres un egoísta. Hey, ¿sabes qué? Eres una persona que tienes, y públicamente muchas veces lo va a hacer. A veces no, pero muchas veces públicamente. Tal vez no lo hace él mismo, sino que te manda a alguien y te dice: ¿sabe qué, hermano? Esa actitud no es del Señor. Esa forma de hablar, ese egoísmo, esa altivez, no es del Señor. Y Pedro, muchas veces reaccionamos como Pedro, ¿eh? Somos así medio: no, ¿cómo que no es del Señor? Que ¿quién se cree? Pero como era Jesús, no le pudo haber dicho nada. Pero si hubiera sido otro, lo hubiera hasta reprendido. Si a Jesús lo estaba reprendiendo, imagínense si llega y le dice otro Juan. Pero de repente ya va más allá de solamente saber las cosas, sino que de repente el Señor viene y lo hace personal. Viene y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Tu idea de lo que yo tengo que hacer es egoísta. Tú solamente me sigues porque, ¿sabe lo que Pedro pensaba? Acuérdense que Pedro venía de un grupo de gente que eran como guerrilleros radicales. Ellos querían derrocar el pueblo romano y plantar otra vez Jerusalén como la nación. Entonces, cuando de repente Dios viene y le dice: no, es que no es así, se le acaba el sueño de decir: yo también voy a reinar con Jesús, porque él quería que Jesús reinara para que él también reinara con él.
Pero de repente viene el Señor y le dice, no, si me vas a seguir, no puedes seguirme con esa forma, tienes que cambiar tu forma de pensar. Y yo no sé tú, hermano, pero a mí el Señor me ha humillado. A mí el Señor a veces me ha quebrado mi orgullo. A veces yo digo o he dicho cosas que después vengo y me tengo que comer las palabras. Y el Señor me dice, ¿qué decías? Ya por eso he aprendido a no decir, no, el Señor no obra de esa forma. Mejor me quedo callado. Y en el tiempo dice la palabra que todo será probado y que todo por su fruto será conocido. Pero de repente, entonces de repente yo quiero que tú empieces a ver las actitudes de aquellos que el Señor llamó como discípulos. No solamente les dijo, sígueme, sino que de repente les empezó a dar los conceptos del reino, y aquellos ya se sentían como que sabían un poco, pero de repente lo lleva al siguiente paso, que es empezarlo a rub it in. El Señor vino y le dijo a Pedro, oh, ¿tú crees que sabes algo? Bueno, y le dijo, ¿sabes qué? Apártate de mí, porque lo que yo estuve estudiando un poco ese versículo, dice, lo que proviene de ti no es de origen de Dios. Por eso le dijo Satanás, porque proviene ese deseo de nuestra conveniencia y de lo que nos es cómodo a nosotros. No es un sentimiento espiritual, hermano. Si tú estás buscando tu deseo y lo que te es cómodo, olvídate, ese sentimiento no proviene de Dios. Ese sentimiento no proviene ese es un sentimiento del enemigo. Entonces de repente se empieza a poner más emocionante, ¿eh? Porque de repente ya no es nada más que sepas las cosas, sino que de repente es que hay que aplicarlas a tu vida. Ya de repente viene Dios y te dice, le dijo enfrente de todos, eres egoísta. Y yo te invito a que analices, y tal vez tú estás en el punto en el cual el Señor te está confrontando constantemente. Siéntete dichoso, hermano. Siéntete contento cuando el Señor, yo a veces, y lo puse más adelante, pero a veces siento como una lupa divina así, viendo cada pensamiento, cada acción, cada reacción, y es bueno. ¿Sabes por qué? Porque después vamos a ver el final de los discípulos. Después vamos a ver estos hombres que no solamente Pedro quería hacer su propia voluntad, pero sino que después vamos a ver algunas de las cosas. Quiero que vayan ahí conmigo a Mateo 17, 4 al 5. Otra cosa que Pedrito, pero ahí podríamos poner Manuel o Manuelito o Alexito, o quien sea. Seamos humildes para reconocer. Dice Mateo, ¿qué? Tal vez ya no, ¿verdad? Tal vez ya no. Cada quien sabe en qué área está. Dice Mateo 17, 4 al 5. Dice, hablando Pedro, dijo a Jesús, es conveniente para nosotros que permanezcamos aquí, Señor mío. Si tú quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y hoy dice, y aún estaba él hablando cuando he aquí los cubrió una nube resplandeciente, y de la nube surgió una voz que dijo, este es mi hijo amado en el que me he complacido, a él obedezcan. Y ustedes están familiarizados con esta parte de la historia, cuando de repente Jesús lo lleva al monte de la transfiguración, y dice que se transforma delante de ellos, se transfigura delante de ellos, y de repente Pedro, que de repente es deslumbrado por el resplandor de la gloria del Señor, dice, no, aquí la hicimos, olvidémonos de todos los demás, y ¿qué te parece si hacemos aquí un mini camp? Hacemos un campamento y nos quedamos aquí admirando la gloria del Señor. Y de repente dice que mientras todavía hablaba, el Señor viene la voz del cielo y le dice, cállate, Pedrito, mejor escucha a mi hijo. Y tú dices, bueno, pero ¿qué de malo tenía eso? ¿Qué de malo tiene estar en la presencia de Dios o tener el deseo de pasar delante de la gloria de Dios? Yo te voy a decir qué de malo tenía. Que Pedro había oído decir, estamos en Mateo 17, 4, Pedro había oído decir en Mateo 9, quiero que vayamos ahí de Mateo 9. Les dije que íbamos a estar en Mateo me habló bastante. Mateo 9, 35 al 38. Cuando lo tengas dices amén.
Dice, y recorriendo Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñaba en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda aflicción. Al ver Jesús a las multitudes, sintió misericordia por ellas, porque estaban extenuadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los labradores pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha para que envíe labradores a su cosecha. Dice la palabra que viendo a las multitudes se compadeció de ellas, porque eran como ovejas. Pero de repente a Pedro se le había olvidado de que había una gran mies que cosechar. Él ya quería estar solamente en la presencia de Dios. Por eso es que Dios viene y lo cae y le dice: ¿qué estás hablando? Otra vez, tal vez, yo no sé si a ti te ha pasado eso, hermano, pero a veces estamos tan cómodos en el culto que nos olvidamos que tenemos una tarea muy importante de ser luz, de estar cosechando, de estar allá afuera predicando de la palabra. Es lindo estar en la presencia de Dios, no me tome a mal. Es lindo venir aquí al culto y levantar nuestras manos. Dice la palabra que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Pero en todo eso no tenemos que olvidarnos de tener compasión de las almas. En todo esto no tenemos que volvernos una iglesia adicta a sentirnos bien. Usted sabe que mucha gente va a la iglesia solamente porque eso lo hace sentir bien, hermano. Mucha gente viene a la iglesia solamente porque eso le quita un poco el cargo de culpabilidad. No porque realmente sea un lugar donde Dios está puliendo su corazón. Y Pedro así estaba. Pedro de repente, como vio aquella gloria, ese resplandor de la presencia de Dios, se olvidó de lo que Dios, del corazón de Jesús. El corazón de Jesús dice: yo no vine a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. Yo no sé si tú te puedes familiarizar con esto. Tal vez en algún tiempo de tu vida lo sentiste. Tal vez estás pasando por ese momento en el cual te sientes tan cómodo porque todo te está yendo bien, justo está todo. Pero no nos olvidemos, nunca nos acomodemos demasiado, hermano. Siempre tengamos en mente que Dios nos llamó para hacer una obra. Amén. Vamos a Mateo 26, 33 al 35. Voy a leer esta versión porque la de aquí me está saliendo un poquito diferente. Entonces Pedro respondiendo le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Esta es una de las terceras confrontaciones que yo podría decir que hubo a aquellos que el Señor de repente les dijo: sígueme. Estos hombres habían llegado a tal punto en su vida que aún caminando con Jesús no tenían no se valoraban o no escudriñaban su corazón. Fíjense que estos hombres se sentían con tanta estaban tan lejos de la verdad, de lo que realmente eran, que Pedro literalmente dice: yo no te voy a negar. Se para y le dice: no importa, aunque estos te nieguen así a todo, yo no te voy a negar, yo voy a morir por ti. Y Jesús viene y le revela su corazón: antes de que cante el gallo me negarás. ¿Y cuántos de nosotros pensamos la negación de Pedro y nos airamos? Decimos: ¿cómo pudo haber sido tan gallina este men? Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Cuántos de nosotros le negamos a Jesús todos los días por la vida mediocre que vivimos? ¿Cuántos a veces nos avergonzamos hasta decir que somos cristianos porque no representamos a Cristo? Porque más hay quejas en nuestra vida y problemas y agobios y insatisfacciones que realmente una vivencia de decir: no te estoy diciendo que la vida va a ser fácil, pero en todo, dice la palabra, dad gracias. En todo, dad gracias. Y yo sé que es difícil, pero por eso es que Jesús dice en algunos momentos, y no a todos les dijo: sígueme. Algunos le decían: Señor, yo iré contigo. Y le dijo: pero espérame, déjame primero entierro a mi padre.
deja que los muertos entierren a los muertos. No, pero espérame, Señor, yo te seguiré, pero primero déjame vivo cómodamente. Y como aquel joven rico, que le dijo, Señor, ¿qué es lo que debo hacer para entrar al reino de los cielos? O sea, como para decir, ¿qué es lo que puedo hacer para ganármela? Y ya le dice, no, pues sé justo, sigue los mandamientos, todos los he hecho. Bueno, una cosa más te falta, vende todo lo que tienes y dalo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Despójate de tu comodidad. Y dice la palabra que entristeciéndose, yo no sé cuál sea yo no sé en qué ámbito estés, tal vez estás, espero que no, yo pienso que aquí no, tal vez a los que nos oyen, pero hay mucha gente que sigue a Jesús por la comida. Hay muchos, dice la palabra, que le seguían porque sabían que iba a hacer milagros, pero a ciertos individuos el Señor les dijo, síganme. Y en ese llamado no solamente les dio les empezó a explicar el reino, sino que de repente empezó a entrar a un desarrollo personal en sus corazones. Y yo te voy a decir algo, hermano, yo conozco y he conocido a mucha gente que tiene mucho conocimiento, que tiene tal vez muchos estudios, pero cuando tú vas a la luz del tratamiento de un discípulo, tú te das cuenta que están muy lejos de lo que es el llamamiento a hacer la voluntad del Padre. Y yo te invito en esta noche, a través de esta palabra, a través de todas estas cosas que estamos viendo, a que analices si realmente el Señor, en el llamado que te ha dado, tú te has conformado con el hecho de que sientes la presencia de Dios. A veces nos excusamos, ¿verdad? Decimos, no, pero es que soy hombre, soy humano. Pero yo te voy a decir algo, hermano, no a todos. Por eso Pedro les dijo, bueno, pero nosotros que hemos dejado todo por ti, ¿cuál es nuestra recompensa? Ustedes, les dijo, se sentarán y reinarán conmigo. Tal vez esta palabra de una u otra forma, aunque es para todos, pero el Señor la está dando a ciertos individuos, que el Señor te ha dado el llamado de decir, sígueme. Y tal vez en el caminar te estás dando cuenta, como Pedro, que de repente el Señor va a venir y te va a humillar enfrente de mucha gente, porque eres una persona egoísta. Y de repente el Señor te va a decir, no, nos toca sufrir, y algunos de ustedes me negarán. No, yo no te voy a negar. Pero a veces pasa algo en tu vida y hasta y en tu corazón, en tu mente y en tu fe niegas que hay un Dios. Y no te lo digo, hermano, para que te entristezcas o para que me entristezca. Es porque aquí está en la palabra. Imagínate estas personas que pasaron con el Señor 3 años siendo discipulados día y noche, día y noche, día y noche. Y con todo y eso tenían esas actitudes. Con todo y eso, estos discípulos, dice la palabra, que entre ellos se peleaban por quién iba a ser el mayor. Dice que se acercaron a él en una ocasión, le dijeron, Señor, ¿quién es el mayor entre nosotros? Y él vino y les puso a un niño. Él es el mayor. Por eso a veces la gente dice, no, es que en la iglesia hay un montón de hipócritas. Hermanos, si entre los que andaban con Jesús por 3 años andaban con esas actitudes, imagínate aquí en medio de la iglesia. Si entre los que de los que dice la palabra que antes de escogerlos toda la noche oró, y de repente escogió a estos 12. Uno podría decir, bueno, de lo mejorcito, pero miren las actitudes. En otra ocasión dice la palabra que pasaron por Samaria, dice, y no los quisieron recibir, y los hijos del trueno dijeron, mándanos, les oramos para que caiga fuego y los quemen. Y el Señor, dice la palabra, que públicamente les dijo, ustedes no saben ni de qué espíritu son. Cuando a veces nuestras actitudes es de todo el tiempo condenar, todo el tiempo ver el mal, o me gustó eso, pero lo hubieran hecho mejor así. Eso está medio, porque como una vez un hermano me decía, no, lo que pasa es que deben de dejar que el Espíritu ponga el querer en el corazón de que la gente sirva. Pero yo no sé, hermano, si el Espíritu en mucha gente debe estar apagado, porque mucha es la mies y pocos son los obreros. Por eso la palabra dice, orad al dueño de la mies, porque el trabajo que se debería de hacer en 100%, el 10 o el 15 lo está haciendo.
Me voy a deshogar y yo sé que están grabando y perdónenme. ¿Saben qué? Dijimos la vez pasada, necesitamos gente que ayuden a limpiar. Entre las personas que se acercaron está la hermana Nelly, está mi mamá, está gente de edad, ¿ya? Pero si dijeran necesitamos gente que prediquen, ahí caen un montón de gente. Puro jovencito caería. Porque los jóvenes sienten que ellos ya están listos, porque el Dios los tocó. Y no solamente los jóvenes, también los grandes, ¿eh? Sentimos que ya, a mí denme el micrófono, yo le doy. A mí tráigame a los endemoniados. Oí de uno que decía, porque el Señor lo estaba medio utilizando un poco, un día voy a ir para allá para hacer una liberación. Yo digo, wow, man. Y ni siquiera su hogar puede gobernar bien. Ese es aquel que ha dicho, el Señor le dijo, sígueme, pero en medio del tratamiento, porque es duro que el Señor te diga enfrente de todos, vos sos orgulloso, man. Y que tú, o como Pedrito, no hombre, a mí dígame dónde, a quién, y yo hasta muero por la iglesia. Y el pastor dice, no, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, o ni que nos diga, hay la gran necesidad, vemos las cosas que se están deteriorando y no nace en nuestro corazón hacer las cosas mejor, para el reino, para la obra, para lo que usted quiera, llévelo al punto que usted quiera. Pedro lo negó, 3 veces lo negó. Dice la palabra que al final de negarlo, creo que ahí lo tengo, dice que lloró amargamente. Yo no sé cuándo fue la última vez que lloraste amargamente porque te diste cuenta de la realidad de tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que realmente analizaste quién eres? Porque yo te voy a decir algo, hermano, mientras más te acercas a Dios, más te das cuenta por qué Él es perfecto y por qué nosotros no. Más te das cuenta por qué es tan increíble el sacrificio que Él tuvo que hacer por nosotros. Porque tú y yo somos gente frágil. Somos personas que, como Jesús dijo, somos como el clavel que hoy es y mañana perece. Pero en todo esto el Señor nos ha dado la oportunidad de seguirle, pero para seguirle hay un proceso. Para poder llegar a ser aquel Pedro que se levantó con ímpetu, y dice la palabra que con valentía predicó, y la primera vez que predicó se salvaron 3,000 o 5,000. Hay un proceso. Tuvo que ser quebrado, hermano. No es que de repente de la noche a la mañana, no es como que Pedro dijo, así el Señor me va a utilizar. Yo así soy y no sé si vaya a cambiar, pero como quiera así el Señor me va a utilizar. No es así. Es que para seguir a Cristo hay que hacerlo conforme a Él le place. Es hacer la voluntad del Padre y no lo que es más fácil. A veces es fácil hacer las cosas por las cuales tenemos un talento. Si tú eres maestro, es fácil ser maestro, pero que de repente el Señor te diga, no, yo quiero que limpies. Me acuerdo una vez que como cada departamento nos toca limpiar, y esto lo estaba pensando esta semana, cada departamento nos toca limpiar. En ese entonces yo estaba liderando la alabanza y le dije a un hermano que estaba conmigo trabajando, le digo, ¿sabes qué? Vos te toca limpiar esta semana. ¿Limpiar? Dice, hermano, yo soy un músico, yo debería de estar. Dice, yo entiendo que uno tiene que servir, pero yo debe estar. ¿Y sabes cuál es hoy su ministerio? Limpiar. ¿Sabes qué el Señor que lo ha mandado a hacer? A servir a gente, limpiar lo que tal vez tú y yo no limpiaríamos. ¿Sabes por qué? Porque me da gozo verlo, man. Me da gozo ver, ya no está aquí, me da gozo ver cómo el Señor va llevando su ministerio a otro punto en el cual hoy está sirviendo. Hoy no está tocando, hoy está sirviendo. Hoy realmente puedo decir, y lo veo, y les platicaba con alguien y decía, me llena de alegría ver que el Señor, no es que el Señor en medio de nuestro orgullo nos desecha, sino que busca la forma de que entendamos de que no es hacer lo que nos sea fácil,
sino hacer la voluntad del Padre. Analiza tu corazón, amén. Si tú lees el libro de Mateo detenidamente, te vas a dar cuenta que en medio de los apóstoles había asesinos, egoístas, rateros, otros que querían hacer que lloviera fuego sobre la gente, ávaros y hasta tacaños. Aquellos que dice que de repente llegó una mujer y derramó el alabastro sobre la cabeza del Señor y lo ungía. Y otros, de repente los discípulos decían, ¿y ese desperdicio? Bien lo pudiéramos haber vendido y dándoselo a los pobres. Mire qué corazón que en vez de decir, si es para el rey, démosle lo mejor. No, esos querían su ganancia, querían la parte de ellos. Vendámoslo y de ahí de repente, en lo que voy allá, como me va a dar sed, me voy a tomar una mi soda y voy a ponerle gas al carro, porque como quiera lo estoy haciendo para el Señor. Y aunque me voy a gastar $5, lo voy a llenar, porque pues como quiera es para la iglesia. ¿Qué corazón? Pongámoslo en este silo, ¿eh? Tenemos la actitud de que en la iglesia tenemos que recibir cuando es nosotros dar. Tenemos que buscar el aportar. Pero mire el corazón de los discípulos. No se espante de su corazón, hermano. Vea que desde ya, si somos sinceros, a veces nos espantamos, ¿verdad? Decimos, wow, man. Yo a veces le digo al Señor, a veces me comparo como padre y digo, wow, porque Él es el Padre perfecto. A veces me comparo como esposo y digo, no. Tú sabes que como esposo el Señor te puso al lado de tu esposa, no para que gobiernes sobre ella, sino para que hagas brotar en ella las virtudes que Él tiene. Pero a veces nosotros con dureza y con nuestro egoísmo y nuestro carácter que no es igual al de Cristo, lo que hacemos es que humillamos, en vez de hacer que ellas sean aquella mujer sabia que edifica con sus manos el hogar. A veces yo me pregunto, digo, hermano, porque si nomás es por conocimiento, por lo que podemos saber y por lo que podemos predicar, muchos diríamos ya lo hicimos, pero no es por eso. Es por cuánto somos como Cristo, amén. ¿Cuánto podemos decir, no, el Señor me dijo, sígueme, ve y voy, haz y ven, calla y te callas, habla y hablas? No es fácil, ¿verdad? Si estás siendo tratado de esa forma, si estás, como te digo, bajo la lupa donde el Señor te viene y te está puliendo constantemente, gózate. Aunque duele, hermano, gózate, porque eso te va a hacer crecer, eso te va a hacer vivir un evangelio lleno de poder, hermano. Hay gente que dice, no, me gustaría experimentar. Para poder experimentar la gloria de Dios hay que buscar, pero en esa búsqueda no puedes ser orgulloso, no puedes ser altivo. Yo quisiera ver la gloria de Dios en mi vida. Bueno, ¿sabes cómo es? ¿Cómo vas a empezar? Humíllate en tu casa, anda y ayuda. No seas de esa gente que solamente se molesta porque las cosas no están hechas. Ayuda. Ve y en medio del liderazgo pide opiniones, no tomes las decisiones solamente porque sí. A veces como líder ya digo, wow, man. A veces como padre me recuerdo las cosas que decía cuando era joven. Digo, disculpen la palabra, qué idiota. Cómo me llenaba de decir, no, el día que yo sea padre voy a hacer esto. El día que yo sea líder voy a hacer esto. El día que yo tenga esto voy a hacer esto. No, es el día que yo me humille delante de Dios, el día que yo busque seguir la voluntad de Dios, es estar cerca de Él. Vamos a Isaías 53:10, ya casi voy terminando, amén. Dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Está hablando de Jesús, está hablando del Hijo de Dios. Fíjate que Él le hizo
se propuso quebrantar a su propio hijo. ¿Y tú crees que a ti y a mí no nos va a ti y a mí no nos va a quebrantar, hermano? Para poder, dice, pero para que, dice, para que así mismo, para que su ofrenda de expiación, dice, verá su descendencia, prolonga sus vidas. Y después la palabra dice que por cuanto, vemos en otra parte, dice que por cuanto se humilló hasta lo sumo, dice que entonces su nombre es sobre todo nombre. Es que en medio del quebrantamiento y en medio de la moldeación de la palabra a través de la palabra, a través del Espíritu y de la confrontación de su palabra en nuestras vidas, es que realmente somos moldeados y podemos ser vasos útiles. ¿Tú crees, hermano, que Pedro le iba a servir al Señor? ¿Tú crees que Pedro iba a ser aquel Pedro que iba a poder consolar la iglesia del Señor siendo un hombre como era antes? ¿Tú crees que los discípulos le servían al Señor para llevar el evangelio a las naciones queriendo tirar fuego por todos lados? Por eso era necesario que fueran quebrados. Por eso era necesario que pasaran por pruebas y por dificultades y por perseguimientos, para que fueran pulidos, para que pudieran ser útiles en la obra. Si todo te está yendo bien y estás tranquilo, oí bien, y no hay un crecimiento en tu vida, preocúpate. Quiere decir que te has conformado. Pero si ahí vas, estás, mientras más, le decía yo a un hermano que es un compañero mío en la fe, y le decía, mientras más busco de Dios, más, como Pablo decía, quiero hacer lo bueno y esta carne no me deja. Pero por lo menos está la lucha, por lo menos está el deseo, por lo menos no como a veces, como les decía, a veces tenemos que llorar amargamente. Pero si no has llorado amargamente porque te sientes que estás bien, analiza tu corazón. Analiza tu corazón. Si tal vez has llegado al punto donde, como aquel Pedro que quiere hacer, no, yo estoy bien, así tranquilo, quedémonos aquí, mire, el aire ya empezó a funcionar, no como hace ratito que estaba bien caliente, ¿eh? No, hermano, no nos acomodemos, porque al Señor dice que le plació quebrar a su hijo. ¿Cuánto más a ti y a mí? ¿Cuánto más tú y yo, tu carácter, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas tiene que quebrarse delante de la presencia de Dios? No todos fueron llamados a sentarse a reinar. Dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora te das cuenta por qué. Ahora te das cuenta por qué. Porque sabes que cuando el Señor viene y te dice, hey, eres un ladrón, no diez más. Hay mucha gente que dice, no, pero danzo. No, pero, y sacan unas sus revelaciones que deberían de estar entre Mohammed, que recibió una revelación de un ángel, y de ahí salieron los musulmanes. Y tú sabes que de dónde le recibió, en las cuevas, donde dice que hay conductos de gases que vienen de la tierra, que los pone medio grifos. ¿Cómo no va a recibir revelaciones? Estaba medio oído el men. Pero de repente el Señor viene y te dice, hey, eres orgulloso y no te quiebras. Cuando el Señor te trae a luz algo que está mal en tu vida, no es para humillarte, es para corregirlo. Es para que digas, ¿sabes qué, Señor? Para que tal vez lloremos amargamente, como Pedro, cuando se dio cuenta de que era un traidor, cuando se dio cuenta de que realmente su convicción, fíjate qué ejemplo, a qué punto llegó el Señor a tratar con Pedro, que hasta su convicción de fe fue probada. No solamente su actitud, ni tampoco sus actitudes, no solamente sus actitudes, ni tampoco su egoísmo, sino que hasta su convicción de lo que él decía, yo moriré por ti. ¿Cuántos hemos dicho, por el Señor moriremos? Pero vamos a ver si es cierto. Cuando de repente digan persecución, vamos a ver quién dice, no, eran de mentiritas. Y cuántos realmente, yo a mis hijos, a la de 4 le digo, hey, algún día tal vez vamos a venir, irá. No, papi, yo no quiero. Hey, y poco a poco uno les tiene que ir preparando la cabeza, porque el día que pase no quiero que diga, no, mejor la marca. Ah, no, eso no va a pasar. ¿Cómo no, hermano? Prepare a sus hijos, amén. Prepare eso usted mismo.
prepare a sus hijos, prepare a los grandes también que se sienten bien machitos, pero a la mera hora. Por esta razón creo yo que Pedro recibió el tratamiento que tal vez recibió. Tal vez tú nunca has sido azotado por la palabra del Padre que te dice, tal vez no, tal vez sí, pero mira por qué, yo encontré por qué. Vamos a Juan 21, 15, 19, y ahora sí acabo ya. Acabo con esta hoja. Los hermanos, como quiera los hermanos que van a ir a viajar, tienen cuerda esos, man. Ahorita sí, papá, los vamos a hacer pagar por si no vienen el domingo. Vigilia 21, 15 al 19. Dice entonces, aquí lo voy a leer porque ese sí está largo. Dice, pero al ver los principales sacerdotes, los fariseos, es que es Juan. Perdón. Dice, al terminar ellos de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y él contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a preguntar por segunda ocasión, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él contestó, sí, Señor mío, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis carneros. Le volvió a decir por tercera ocasión, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera ocasión, ¿me amas? Y le contestó, Señor mío, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacientas mis ovejas. En verdad, fíjense lo que le dice el Señor. Parémonos un momento. ¿Sabes por qué no le dijo Pedro? Le dijo Simón, hijo de Jonás. ¿Sabes por qué? Porque le quiso recordar de dónde él lo había traído. Porque le quiso decir, mira, tú antes eras Simón, hijo de Jonás. No te olvides de dónde que yo fue que te llamé. No solamente te llamé Pedro y sobre el cual fundaré mi iglesia. No. Entiende para que la actitud de Pedro no se olvidara. ¿Y sabes por qué le dijo 3 veces? Porque 3 veces lo negó. Y 3 veces quiso que confesara su fe. Y no solamente no le dijo, crece en mi poder, crece en mi palabra, crece, porque hermano, a veces creemos en el poder de Dios, confiamos en el poder de Dios, sabemos que Dios nos va a sustentar, pero el que no hace las cosas por amor a Él, tarde o temprano pierde interés. Tarde o temprano pierdes esa motivación de que no, si no está el que dirige que me gusta, no voy, no, si no está el pastor, no voy a danzar. Pero cuando tú haces las cosas por eso le dijo, ¿me amas? Pregúntate, hermano, ¿amas a Jesús o amas lo que Jesús hace por ti? ¿Amas la persona de Jesús? Fíjate que se lo dijo después de que Pedro había sido quebrado o amargamente había llorado. No solamente eso, sino que dice la palabra que volvió a tal punto, fueron a tal punto desalentados su corazón que volvieron hasta pescar otra vez. Tomás ni estaba ahí metido con ellos. Sabes que Tomás dice que cuando Jesús vino a ellos y se les presentó, Tomás no estaba con ellos. Entonces ellos fueron y le dijeron, hemos visto al Señor. Y fíjate que a qué punto de incredulidad había llegado esta gente, que les dice, si no metiera yo mi dedo en sus heridas, no creeré. Eso te debería de alentar un poco, hermano, porque a veces nuestras actitudes son así medio parecidas, ¿verdad? Si no salen las cosas como yo quiero, no voy a creer que Dios es real. Pero llega Jesús y le dice a Pedro, en este camino en el cual tú me tienes que seguir, tienes que entender, no te puedes olvidar de dónde yo te saqué. Y la segunda cosa es que tienes que hacer las cosas por amor, no por conveniencia, no por lo que me van a dar, no porque me pagan, no porque sea fácil, por amor. Y le dice, en verdad, fíjense, en verdad te digo, en el versículo 18, que cuando eras más joven, tú mismo te ceñías los lomos y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tu mano y otro te ceñirá los lomos y te llevará a donde no quieras. Esto dijo mostrando en qué muerte él habría de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo, sígueme. O sea que llegó un punto al cual, como diciéndole,
Antes eras joven y no sabías ni lo que decías, pero ahora la experiencia y el caminar conmigo y el quebrantamiento que he hecho a tu vida te ha llevado al punto donde mi espíritu te va a guiar, donde no va a ser tu voluntad, donde voy a ser yo el que te va a realmente a guiar. Y dice que entonces otra vez le dijo lo que les dijo hace mucho tiempo: sígame. Les dijo: sígueme. Yo no sé en qué punto tú estás en tu caminar con el Señor, hermano. Tal vez estás en el punto en el cual como Pedro, yo me imagino que, y a veces nos pasa, a veces cuando el Señor viene y te confronta con la realidad de lo que eres, no lo que aparentas, lo que eres, ¿verdad? Lo que realmente eres, a veces nos desalentamos, a veces decimos, ¿qué? Pero ve la realidad de los discípulos y toma aliento, hermano. Toma aliento y persevera y esfuérzate. Y cuando el Señor venga y te presente con algo en tu vida, llora amargamente si es necesario, pero hazlo. No lo veas y digas: no era para mí, era para el hermano que está atrás de ti. No, era para ti. Cuando se da una palabra de venir y reconciliarnos, no, otra vez lo voy a hacer. Ven y hazlo otra vez hasta que llegue el punto en tu vida en el cual ni te tengan que decir, en el cual el Espíritu te traiga sensibilidad y te diga. Yo a veces, gracias a Dios por las esposas, ¿verdad? Porque las esposas a veces cuando nos miran flojeando, luego nos cae. Pero ¿sabes qué? No te debería ni decir tu esposa, el Espíritu Santo te debería de estar activo así, man. Vos no estás como deberías de estar. Yo veo a mis hijos y a veces sus actitudes y sé que es el resultado de que yo no estoy en la brecha orando. A veces te puede ir bien monetariamente, lo que vos quieras, pero tú en tu interior, aquellos que están cerca de Dios, tú sabes que no estás bien con Dios. Tú sabes que realmente estamos como aquel Pedro que dice: yo muero por ti, pero a la mera hora, patitas, ¿para qué te quiero? Que cuando el Señor te ha dicho: eres orgulloso, man, no te has querido quebrar. Y tal vez estamos como aquellos que dice la palabra que cuando les dijo: para pertenecer a mí tienen que comer de mi carne y beber de mi sangre. ¿Sabes qué significa eso? Tienes que padecer conmigo. Dice la palabra que muchos se fueron. ¿Sabes por qué? Porque cuando llega la realidad de lo que realmente somos, no todos aceptan lo que es. No todos tienen el corazón de decir: Señor, perdóname, ayúdame, ayúdanos a poder realmente seguirte, a no solamente estar aquí por estar, hermano, sino realmente hacer la voluntad del Padre, para que en aquel día no se nos diga no y le digamos: Señor, pero si hicimos esto, hicimos aquello, hicimos el otro, y el Señor diga: apártate. Qué terrible, ¿eh? Qué pensamiento más horroroso, porque el Señor nunca les dijo: bueno, pero no, les digo: apártate, no te conocí. Entonces yo te pido, hermano, que analices tu corazón y que si tal vez estás siendo procesado, te sientas alegre. A veces el Señor va a utilizar. Mira, el Señor fue herido, fue vendido, fue azotado, fue traicionado. Con todo y eso, ¿sabes qué? Fue desamparado por los que Él amaba. Cuando Él estaba en su momento de necesidad, nadie estuvo con Él. Y a veces a nosotros no nos saludan y la gente se enoja. A veces, no sé, alguien nos habla medio fuerte y ¿qué se cree? Nos dicen que limpiemos, y ¿cómo yo voy a limpiar si yo soy el líder de jóvenes? No, hermano. Analicemos nuestro corazón, pidámosle al Señor, porque sabes lo que vale delante de Dios. Pedro entonces era útil en las manos del Señor. ¿Sabes por qué? Después de haber sido quebrado, porque ya no había orgullo en él. Fíjate que llegó el punto en el cual su sensibilidad estaba así, porque se dio cuenta de que el Señor una vez más le estaba mostrando el corazón de él. Le dijo: si vas a trabajar para mí, que sea porque me amas, no porque sea conveniente ni que sea fácil, sino porque realmente me amas. Amén. Yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos, vamos a orar y que analices cuáles son tus motivos. Amén. Disculpa que siempre parece, le digo a los jóvenes, igual hasta a los chiquitos, cuando me toca dar clase a los de 12 a 14, a veces es una palabra dura y les digo: discúlpeme muchacha, pero
Yo les tengo que dar lo que el Señor me da, amén. Pensamos que a la edad de ellos, no, hablemosles de amor, no, hablemosles lo que el Señor sé. Porque ya a la edad de ellos, yo te digo algo, que ya tienen un llamado específico del Señor. Y tal vez tú has sentido el llamamiento del Señor, amén. Tal vez estás en el proceso en el cual es duro, un proceso difícil. No es fácil, hermano. Por eso la palabra dice que la puerta es estrecha y el camino es angosto, amén. Y en medio del camino tal vez te has desalentado, pero en esta noche yo te digo que no te desalientes, amén. Que tomes fuerza, que seas como aquel Pedro que aunque a veces le negamos, aunque a veces con nuestras actitudes, que nuestro estilo de vida hemos negado a nuestro Señor, que lloremos si es necesario, amén, hermano. Tal vez el Señor te ha mostrado la realidad de tu corazón y te has dado vuelta y quieres aparentar algo que no es. Ahí donde estás, yo te voy a invitar a que levantes tu mano y que le pidamos al Señor de su fortaleza, amén. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, oh Señor. Porque dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Señor, gracias. Gracias, Padre amado, porque nos has encontrado dignos de seguirte, Señor. Y muchas veces, Padre amado, nos hemos olvidado, Señor, que el seguirte, el poner nuestras manos sobre el arado y voltear atrás es una demostración de que no somos dignos de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando nuestro pensamiento nos ha llevado a la simpleza de este mundo, cuando hemos permitido que la maldad enfríe el amor de nuestros corazones hacia ti, cuando tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Tú eres poderoso, Señor. Padre, queremos seguirte, Señor, en amor, Padre, no en conveniencia. Padre, ayúdanos, Señor. Tal vez hay algunos de mis hermanos aquí en este momento, Señor, que están pasando por un momento, Señor, de angustia, Padre, de desaliento, Señor. Yo te pido que puedan encontrar sus fuerzas en ti, oh Señor, Padre, y que nos des la fortaleza y la humildad suficiente para reconocer nuestras faltas, para, Padre amado, recibir el tratamiento, Señor. Padre, cómo tu Espíritu nos va moldeando, nos va quebrando, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, reconocemos, Señor, que sin ti nada somos y fuera de ti nada podríamos hacer, Señor. Padre, que no seamos como aquellos discípulos que aún en tiempo de oración, Padre, se dormían, ¿no, Señor? Que seamos como aquellos que estaban, dice la palabra, unánimes y fervientemente orando y esperando la promesa, Señor. Que diligentemente, Señor, estemos, Padre, velando, ayunando, orando, estudiando la palabra, Señor. Ayúdanos, traen convicción al corazón, oh Señor, que Padre amado tiene una apariencia de bondad, pero que la realidad de su corazón es Padre amado, oscuridad, oh Señor. Trae luz, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy gracias, Señor, por aquellos que tú has llamado, Señor. Yo te pido que fortalezcas, oh Señor, que en medio, Señor, del camino, Señor, tú estés con nosotros, oh Señor, y que podamos poner nuestra confianza en ti, Señor. Padre, gracias por un pueblo distinto, Señor. Gracias por una juventud, oh Señor, que te ama sin reservas, no por la conveniencia ni por las cosas, los eventos, Señor, sino porque simplemente se ha enamorado de quien tú eres, Señor. Padre, gracias por cada matrimonio aquí presente. Yo te pido, Señor, que traigas, oh Señor, fortaleza a cada vida, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es verdad, oh Señor. Es lumbrera a nuestros pies, oh Señor. Padre, que podamos, oh Señor, ser, Padre amado, sencillos para escuchar tu palabra, Señor. Padre, gracias por tu pueblo. Yo declaro bendición sobre su vida. Declaro bendición sobre nuestro pastor donde está. Padre, que la palabra que él lleve a esa obra, Señor, sea palabra la necesaria para edificar, oh Señor. Padre, derrama de tu fresca unción sobre su vida y sobre cada familia aquí presente, Señor. Padre, te bendecimos, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice amén, hermano. No te olvides que hay ProTemplo, amén.